quiero hablarles acerca de conciencia espiritual. Así que quiero hablarles esta noche acerca de conciencia espiritual. Pero me gustaría que si usted encuentra a alguien, que lo toque y le haga así. Esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. Quiero hablarles hoy de conciencia espiritual. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Aleluya. 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 Deberían ser 5 o 6 horas al día que nos reunamos. Aleluya. Como que está muy corto hasta las 10. Ay, santo. Gloria a Dios. Deberíamos seguir, mañana es domingo. Aleluya. 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 Dios ha sido bueno con nosotros. Así que vamos a tener la escritura en Efesios 6, 10 al 12. Vamos a tener la escritura esta noche. Vamos a hablar hoy acerca de conciencia espiritual. Efesios 6. Dice así la escritura, capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el 10, 11 y 12, en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse, muy amable. Conciencia espiritual. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, existe una conciencia que está en el corazón. Dice que le enseña al ser humano, al individuo, lo que es correcto. O sea, a través de la conciencia, Dios trabaja en el ser humano en función del mundo físico. Por eso, todos los seres humanos, desde la creación, tienen conciencia, pero la conciencia se activó a partir del pecado de Adán. Por eso hay una dispensación que se llama a sí mismo la dispensación de la conciencia, que fue a partir del pecado original. Luego, o sea, antes de la conciencia era la inocencia. O sea, Adán no tenía conocimiento del mal, solo tenía conocimiento del bien. Por eso él no podía hacer diferencia entre el bien y el mal. De manera que cuando termina la inocencia, termina por medio de la caída del hombre con lo que se conoce como el pecado original. Y entonces comienza la conciencia. Una dispensación se llama así. Pero también en el ser humano se activó a partir del pecado de Adán el conocimiento del bien y del mal. Entonces la conciencia le dice al ser humano lo que es correcto. Ahora, un dato interesante, para un ser humano saber lo que es correcto necesita una enseñanza. O sea que la conciencia es educable. Para yo poder saber lo que es bueno, lo que es malo, alguien tiene que enseñármelo. Aleluya. Entonces la conciencia puede ser educable. Entonces nosotros todos tenemos conciencia como facultad del corazón que nos dice lo que es correcto. Habían algunas cosas que nosotros todos, los que estamos aquí hoy, hacíamos que eran incorrectas, pero nadie nos las enseñó. Y como nadie nos las enseñó, no teníamos
ese conocimiento. Ahora, nuestros padres nos enseñaron algunas cosas como malas. Y siempre que las hacíamos sentíamos remordimiento. Eso es lo que se llama el remordimiento de conciencia. Ahora, cuando nuestros padres nos enseñaron algo que no debíamos hacer y lo hicimos tantas veces, hay un momento en que ya no nos remuerde la conciencia, porque la conciencia ya la hemos controlado, ya la hemos petrificado, ya la dominamos y ya perdió la sensibilidad. Eso ocurre en el ser humano, que después de repetir tantas veces lo que es malo, ya no es sensible, ya no le llama la atención porque le ha llamado suficientes veces. Ahora, de la misma manera que existe la conciencia en el corazón, que trabaja por medio del mundo físico, y ustedes saben que le explicaba en una ocasión hace un tiempo acerca de lo sensorial, cómo para el cuerpo espiritual, lo sensorial, los sentidos para el cuerpo físico funcionan, asimismo la mente es para el cuerpo espiritual, o sea, por donde entra todo lo que puede dañar nuestro ser espiritual, de la misma manera que por medio de nuestros sentidos podemos recibir las influencias que dañan nuestro ser físico. Entonces, para hablar de la conciencia espiritual, ocurre que en nuestro espíritu nosotros tenemos facultades. Dentro de las facultades que tenemos es de desarrollar esa parte de nosotros que nos dice acerca de lo que existe, lo que es real, lo que está alrededor de nosotros, que es espiritual, que no es físico. Nosotros estamos acostumbrados a movernos solo en el ámbito natural. Al movernos en el ámbito natural, todo lo asociamos con lo físico. Y alguien se puede sentar cerca de nosotros que tenga alguna situación espiritual y no lo percibimos, porque solo estamos asociados a lo físico. Aleluya. Como todo lo nuestro gira alrededor de lo físico, no vemos más allá. Necesitamos entonces desarrollar la conciencia espiritual para nosotros saber de qué se trata. Si hay un elemento espiritual alrededor de nosotros, podemos percibirlo. El ser humano puede percibir eso, pero tiene que desarrollar ese conocimiento desde su espíritu de todo aquello que no es físico, porque lo físico ya sí sabemos. Un no vidente siente que alguien, porque como no puede desarrollar la vista, desarrolla el olfato suficiente, el tacto y el oído, de manera que se da cuenta cuando algo físico entró en el ambiente donde él está. Se da cuenta por el olor, se da cuenta por algún paso, algún ruido, algo que se movió y él sabe, alguien está ahí. Si ha trabajado, porque hay no videntes que trabajan en áreas específicas, si ha trabajado bien el olfato, se da cuenta si es familiar y qué familiar es. Porque nosotros tenemos la capacidad para guardar olores. Aleluya. Y cuando alguien se acerca a nosotros, rápidamente el cerebro le manda una señal que ese olor está asociado a un nombre. El ser humano puede. Entonces, si el no vidente puede desarrollar su olfato, de pronto se va a dar cuenta, sin que la persona hable, de quién se trata. Porque hay un olor que es característico y es natural de la gente, que nosotros podemos distinguirlo. Y ni hablar de las aromas, de los perfumes que comúnmente la gente usa, que nosotros asociamos a ese perfume con esa persona. Pero independientemente del perfume, podemos asociar con el olor característico natural de la persona. No quiero complicarlo, pero me gustaría que ustedes también desarrollen esa capacidad del olfato para darse cuenta que cada persona tiene un olor característico. Los perros saben eso. Saben por instinto, desarrollan y ellos saben de qué se trata, de quién se trata. Nosotros como seres humanos podemos hacerlo y eso es natural.
Tiene nada que ver con cosas del otro mundo, natural, para saber. Inclusive por medio del olor característico, usted puede darse cuenta quién estuvo en un lugar que ya no está, pero fue antes que usted y usted llegó y ese olor se quedó. Y usted se da cuenta, aquí estuvo fulano, aquí estuvo fulana. Y eso es natural, natural. Porque usted tiene esa capacidad, su cerebro puede asociar los olores característicos de las personas con nombres y le da señal. Ahora, en términos espiritual, nosotros también podemos desarrollar la conciencia espiritual. Nosotros tenemos la capacidad para distinguir, por medio de la conciencia espiritual, primero, cuando un elemento es espiritual, no es físico, que está operando. Y esa es una de las cosas que son sumamente importantes para nosotros, porque mucha gente cree que nosotros somos tontos y que nosotros estamos operando en el mundo físico. Ahora, yo quiero desafiar a esta iglesia esta noche para que no solo operemos en el mundo físico, sino que nosotros desarrollemos la conciencia espiritual. No solo para saber cuando hay un espíritu operando, sino para saber qué tipo de espíritu es. ¿Sí? ¿Qué tipo de espíritu es? Por la manera de operar. Como tenemos conciencia, capacidad para establecer lo que es bueno y lo que es malo, de esa misma manera podemos establecer qué espíritu opera en la gente, si es el espíritu de Dios o es un espíritu del infierno. Fíjese que de la misma manera que la conciencia opera en el ser humano, también el espíritu de Dios opera en el ser humano. Ahora, la conciencia no es lo mismo que el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es Dios con nosotros, está en nosotros y con nosotros. Pero establece que para morar en nosotros tiene que ser templo, o sea, tiene que ser un lugar, un espacio limpio, porque el espíritu de Dios no mora en templo sucio. O sea, que una gente que esté viviendo en pecado, el espíritu de Dios no puede vivir en él. Pero todos los pecadores tienen conciencia. Asimismo, la Escritura dice que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Espíritu de Dios va a desarrollar en nosotros capacidades y habilidades para nosotros distinguir qué tipo de espíritu está operando, si es de Dios o si no es de Dios. Tenemos esa capacidad como seres humanos. Lo que pasa es que el ser humano se ha preocupado más por desarrollar lo físico, lo natural, y tener control de todo lo que está alrededor de ellos en términos natural, lo que puede verse, lo que puede escucharse. Pero Dios ha diseñado el ser humano, y se puede decir que en lo natural, en lo espiritual, el ser humano de manera espiritual está diseñado para desarrollar conciencia espiritual. Ahora, los que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, podemos, por medio del Espíritu Santo, desarrollar ese conocimiento. Fíjense que hay una revelación en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto hay una revelación y en el Nuevo Pacto hay otra revelación. El infierno en el Antiguo Pacto no se conoce mucho. Y en el Nuevo Testamento no es tan manoseado, pero el apóstol Pablo hace un señalamiento interesante acerca del reino de las tinieblas y describe los niveles que operan en el reino de las tinieblas. Si nosotros no desarrollamos conciencia espiritual, vamos a estar neutro, viviendo en el mundo solo a partir de lo natural. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de discernirse de manera espiritual. Ahora, el que es espiritual sí puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural
a lo natural. Si no podemos establecer esa diferencia, entonces no somos espirituales. ¿Cómo una persona puede convertirse en un ente espiritual? Una persona puede convertirse en un ente espiritual cuando el Espíritu de Dios ha regenerado su espíritu. De esa manera puede convertirse en un ente espiritual. Esto es en el reino de Dios. Pero cuando una persona está poseída por algún espíritu inmundo, también puede desarrollar lo espiritual. Y puede establecer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, que no solamente es, alguien se puede convertir en un ser espiritual, no solo cuando está lleno del Espíritu de Dios y que su espíritu ha sido regenerado y que el Espíritu de Dios mora en él y que la unción del Santo está en él. También las personas que tienen posesiones espirituales también tienen esa capacidad para conocer. Así narrando, para llevarlo al ejercicio de hoy, en el libro de los Hechos hay una muchacha que era esclava de alguien que la tomó. Ella tenía espíritu de adivinación. Y alguien la había tomado para que ella le sirviera y él tener ganancias. Y siempre a la gente le ha gustado el asunto del ocultismo y todo aquello. Y ha continuamente hecho consultas a espíritus. Y ella era como esa persona, porque no todo el mundo tiene esa capacidad para adivinar y hacer cosas, sino personas que son poseídas por espíritu del mal. Y entonces ella era como una fuente de ganancia, era un negocio, y la tenían esclavizada. Y un día Pablo va caminando y se encuentra con ella y las personas que la llevaban, e inmediatamente ella vio a Pablo, comenzó a decir cosas de Pablo. Aleluya. Porque ella estaba poseída por un espíritu y ese espíritu le dijo que Pablo era un siervo de Dios. Pablo, que no se emocionaba tan fácil, porque una de las situaciones de nosotros somos muy emocionistas. Y fíjese que las emociones no pertenecen al espíritu, sino al alma. Ojo con eso. Que la gente que son muy emocionistas no llegan lejos. Y Pablo, en vez de sentirse alabado por lo que ella estaba diciendo, él había desarrollado conciencia espiritual. Y entonces le dice, te conozco, sé quién eres y te ordeno que la dejes libre ahora. Y se armó un rebú. Porque Pablo le quitó la fuente de ganancia a esas personas. Y se creó una crisis fuerte, porque también los espíritus, las personas que son poseídos por espíritu del mal, pueden distinguir cuando hay algo bueno. Dentro de las experiencias así que he tenido con personas peligrosas, una vez estuve en un lugar, en una casa, y cuando yo me iba, llegaba el dueño de la casa y me saludó en la puerta. Y cuando me saludó, me miró y me dijo, se nota paz en esta casa. Lo despedimos y yo seguí, porque no fue él que me invitó a su casa. Estábamos orando en ese momento. Pero esa persona es una persona influyente en el mundo espiritual, servidor del reino de las tinieblas. Y él llegó y se dio cuenta que algo se había establecido en su casa, acabando de llegar y yo saliendo. Él no sabía que estábamos orando ahí, ni quién era yo. Fue la primera vez que lo vi. Después, ¿para qué le cuento? Pero lo que le digo es que tienen esa capacidad para conocer lo espiritual. Si nosotros no desarrollamos esa capacidad, la gente que está alrededor de nosotros no nos va a respetar. No nos va a respetar. Cuando Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo,
Él dice, 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Jesús le está diciendo, en el mundo, a partir de Juan el Bautista pasó algo. Y es que el reino de los cielos sufrió violencia. Y solamente podrán arrebatar el reino de Dios aquellos que son violentos. Una vez yo prediqué eso aquí y vino una persona por primera vez a la iglesia y se encontró conmigo allá afuera y me dijo, yo pensé que había venido a un sitio de paz. Aleluya. Pensé que yo vine a un sitio de guerra. Se asustó un poco. Después lo entendió. Que de qué se trata. Fíjese que para entrar en el reino de Dios no se puede entrar con pasividad. Porque para arrebatarlo hay que ser ¿qué? Violento. Pero eso no es a partir de la ley. Es a partir de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el profeta de transición, porque él profetizó en la ley y en la gracia. Él preparó el camino del Señor. Cuando Juan el Bautista nace y se establece en el mundo físico, algo pasó en el mundo espiritual, porque Juan estaba diseñado para preparar el camino de Jesús, y Jesús significaba, su nacimiento significaba trastorno en el reino de las tinieblas, porque a partir de él las cosas iban a cambiar, y él ya había sido profetizado en Génesis. Va a venir y te va a dar en la cabeza, diablo, le dice, y tú vas a intentar herirlo, pero no pasará del calcañar. O sea que hay una palabra profética que se dio acerca de Jesús, que el nacimiento de Juan, no el de Jesús, pero como Juan estaba diseñado para preparar el camino de Jesús, o sea, la presencia de Juan, su predicación trastornó el infierno. Oiga bien, ni siquiera la de Jesús, solo la de Juan. Porque se dieron cuenta que como Juan viene a preparar el camino del Señor, ya se aproxima y la cuenta regresiva comenzó para el infierno. Automáticamente la cuenta regresiva comenzó porque Jesús estaba nacido. Si usted se da cuenta, hay una razón para matar a todos los niños. Pero note usted que Juan y Jesús eran contemporáneos, pero a Juan no lo encontraron. La Escritura dice que Jesús se lo llevaron a Egipto. No lo encontraron a ninguno de los dos. Entonces, hay una situación, y es que el mundo ha sido violentado, y para entrar en el reino de Dios no se puede ser pasivo. Aleluya. Aleluya. Mi deseo no es de asustarlo, no es mi estilo, pero la gente pasivo no pueden arrebatar el reino de Dios, porque el reino de Dios ha sufrido ¿qué? Violencia. Y si usted no crea conciencia espiritual, usted no podrá entender de qué se trata, porque para entender eso necesita desarrollar conciencia espiritual. Yo se lo puedo explicar con cucharita, y usted se va de aquí y mañana regresa a la celebración, y usted necesita algo más que eso, que en su espíritu se desarrolle conocimiento del mundo espiritual, a tal punto que usted pueda diferenciar los espíritus que están operando, y que nadie, ni con venda ni sin venda, lo engañe.
Una de las áreas, y hablaba ahorita de eso, delicada, es el área de las emociones, porque no pertenece al espíritu. Y hasta que nosotros no podemos hacer diferencia entre lo emocional y lo espiritual, se nos hace un poco cuesta arriba desarrollar la conciencia espiritual, porque las emociones nos traicionan. Fácilmente nosotros podemos dejar de ver lo espiritual por algún sentimiento. Es como si uno le doliera tanto lo que está pasando alrededor. Es como si uno fuera como herido. Pero cuando uno desarrolla el espíritu y la conciencia espiritual, uno sabe quién es el diablo. La Escritura dice que se viste de ángel de luz. Si se viste de ángel de luz, significa que va a venir a trabajar en nuestras emociones para que le tengamos pena, le tengamos compasión, y no podremos diferenciarlo excepto que se desarrolle la conciencia espiritual que nos permitirá identificarlo, aunque se vista de ángel de luz. Cuando usted desarrolla la conciencia espiritual, usted conoce al cojo sentado y al ciego sin lente. Porque desde que alrededor de usted se mueve cualquier cosa, usted sabe que hay algo que no es lo que parece. Bendigo el nombre de Dios. Y como usted va a poder diferenciar lo que es una cosa o la otra, usted entonces podrá con toda facilidad establecer el reino de Dios. Porque para establecer el reino de Dios se necesita violencia. Primero, los violentos son los que lo arrebatan. Y para usted establecerlo en cualquier lugar necesita violencia. ¿Por qué? Porque los espíritus del mal no se van a la buena. No se van a la buena. ¿Saben por qué? Porque el infierno sabe que está derrotado, que está perdido, y él tiene la capacidad de resistir. Resiste. Se camuflajea. Se puede camuflajear. Y esa es la capacidad del camaleón. Que cuando está en un ambiente verde, está verde. Si está amarillo, está amarillo. Tienen esa capacidad para hacerse víctima, para como ponerse del color que todo está. Pero necesitamos desarrollar la conciencia espiritual que nos permitirá identificarlo, aunque se vista de seda. Por eso necesitamos desarrollar en este tiempo conciencia espiritual. Nunca en ningún lugar se establecerá el reino de Dios si no hay violencia. ¿Por qué ha sufrido qué? Violencia. Hay una razón por la que ha sufrido el reino de Dios violencia. Y es porque ya el enemigo sabe que comenzó su cuenta regresiva. Inmediatamente se dio cuenta que comenzó su cuenta regresiva, se desesperó. Esa desesperación del infierno hace que ninguna persona pasiva sobreviva en este tiempo de la gracia. No puede sobrevivir ninguna persona pasiva, porque lo destruye el infierno. Hay que estar encendido con altos grados de fuego, de manera permanente, para que nunca la serpiente se acerque. Y esa es una estrategia que utiliza la gente que va al desierto y a la selva, lugares peligrosos donde sabe que hay serpiente, hace fuego alrededor, un círculo de fuego alrededor. Cosa que la serpiente bajo ninguna circunstancia se atreva a atravesar el fuego. Eso tiene que ser necesario. Toda persona que se vuelva pasiva, lo destruye el enemigo. No puede entrar en el reino de Dios. No porque no quiera, sino el enemigo lo va a destruir, porque al volverse pasivo va a ponerle barrera y va a impedir que alcance la gracia de Dios. Violencia sufre el reino de Dios. Y para arrebatarlo hay que ser violento. Necesitamos gente violenta en esta casa. Aleluya. Aleluya.
que desarrollen conciencia espiritual. Que donde quiera que el enemigo se mueva, sepan que se está moviendo y cómo opera. El que desarrolla conciencia espiritual no tira aventura. Y donde pone el ojo, pone la bala. No tira aventura, tiene seguridad. Por eso es necesario en este tiempo desarrollar conciencia espiritual. Para saber qué espíritu opera en la gente. Si es el Espíritu de Dios o si no es el Espíritu de Dios. No es verdad que podremos establecer el reino de Dios de manera efectiva, siendo pasivo, sin darnos cuenta quién está operando, contrario, y de qué manera está operando. No podremos establecer el reino de Dios. Viene el caos. Porque hay que identificar a alguien que está vestido de luz, de ángel de luz, como dice la Escritura, y que no hay manera de que pueda ser identificado si no desarrollamos conciencia espiritual. Cuando desarrollamos conciencia espiritual, no tenemos temores ni dañamos a la gente, sino que tenemos certeza, seguridad del tipo de espíritu que está operando en la gente. Según la Sagrada Escritura, hay una revelación importante. Le decía ahorita que para la gracia se da la revelación del infierno, de Satanás, de los demonios y su manera de operar. Es en la gracia que se da esa revelación. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, él hace una interesante anotación, una revelación importante nos da. A partir del 10, 11 y 12 que veremos hoy. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le dice, necesitan, mis hermanos, le dice, necesitan estar fortalecidos. ¿En quién? En el Señor y en la fuerza del Señor. Necesitamos, y eso de manera individual, para nosotros poder resistir. Porque esta lucha es de resistencia. El que más resista, ese venció. Si usted no aguanta, su resistencia no es buena, va a caer. Ahora, si usted puede resistir más que el infierno, usted gana. Entonces la palabra es, hay que estar suficientemente fuerte para resistir al enemigo. ¿Y cómo yo puedo fortalecerme a mí mismo? Yo no puedo. Ahora la Escritura dice, Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Lo que está diciendo es, unifiquen la fuerza de ustedes con la de Dios. Sométanse a Dios, sean obedientes, unifiquen su fuerza con la de Dios. ¿Alguien puede unificar su fuerza con la de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Someternos a Dios para unificar nuestra fuerza con la de Él. Es la única manera que podemos derrotar al infierno. Bajo ninguna circunstancia, siendo débiles o andar desprevenido o distraído, podremos vencerlo. Aleluya. El reino de los cielos sufre violencia y lo distraído, no lo alcanzan. Porque hay que estar fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Dice, y vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese dato es interesante porque si no desarrollamos conciencia espiritual, no descubriremos quién nos está acechando. El año pasado, justamente para verano, para este tiempo, que estábamos en las 500 horas, hablamos de la profundidad de Satanás. Hoy el texto bíblico habla de las acechanzas. Acecha. El que acecha, lo que hace es que pone trampa, pone emboscadas. Eso lo hace el que acecha. Ahora agarra a la gente desprevenido, porque está siempre chequeando. Y para un buen madrugador, uno que no duerme, nada. Y el enemigo no duerme. Dice Jesús que
Cuando el padre de familia terminó el sembrado, se acostó a dormir porque estaba cansado y el enemigo estaba despierto y fue y le sembró la cizaña. O sea que justamente de eso se trata. Por eso que el texto bíblico está diciendo, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es sumamente importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos un enemigo que nos está, ¿qué? Acechando. Diría una salsa de Bobby Cruz, lo están velando. ¿No? ¿Está qué? Acechando. La serpiente, una de la manera de operar la serpiente es justamente por medio de el acecho. Y utiliza una estrategia interesante, por ejemplo, para atrapar a las gallinas, utiliza una estrategia que es que primero la serpiente le sopla, sopla un aire caliente para crearle un ambiente apropiado a la gallina que no descubra en medio del frío de la noche que se trata de un enemigo, sino que le cree el ambiente apropiado. ¿Sabe por qué? Porque el que acecha sabe cuál es la necesidad. Por eso cuando estamos viendo algunos programas o nos metemos en alguna página en internet o estamos viendo alguna revista, el diablo está acechando y él sabe lo que tú quieres, lo que tú andas buscando y lo que tú necesitas. Porque él está pendiente. Ahora, utiliza otra técnica. Por ejemplo, los gatos utilizan otra técnica para la misma gallina porque también están acechando la gallina. Y lo hacen también con los ratones, que lo acechan. Le crean un espectáculo con la cola. Y entonces lo distrae mirando la cola y no saben que se le tira encima y da un salto mortal para atrapar. Quiero decirte en esta noche que tú tienes un enemigo que te está acechando, porque su trabajo es no dormir, sino estar contra ti 24/7. Y si tú no desarrollas la conciencia espiritual, tú no te darás cuenta qué tan cerca está de ti y qué tanto te está pisando los talones. Aleluya. Aleluya. Dice, vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, él acecha, pero no solamente acecha, sino que ataca. Su estrategia es de acechar para ver cuál es nuestra debilidad. Y entonces nos va a atacar y el golpe será mortal si nosotros no estamos encendidos, si no estamos vestidos de manera apropiada para que podamos resistirlo. Vestirnos de manera apropiada. Es una vestidura espiritual, netamente espiritual. Aunque la vestidura física es importante para cubrir el cuerpo físico, pero también hay una vestidura espiritual que es sumamente importante. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque nuestra lucha no es contra seres humanos mortales. El pueblo de Israel, en cambio, sí tenía lucha contra carne y sangre. Era contra seres humanos similares a ellos. Si usted quiere, vaya conmigo en el libro de Nehemías 4:14. El libro de Nehemías, capítulo 4, el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza y escudo, arcos y coraza. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y la obra, y en la otra tenían una espada. Porque los que edificaban, cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos el uno del otro. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjense que desde la antigüedad aquí también hay una situación. Esta era una lucha de carne y sangre contra carne y sangre. Era una lucha de seres humanos contra otros seres humanos. Porque esos seres humanos se habían levantado para que la ciudad viva en ruina no se levante y el propósito de Dios no se cumpla. Pero ¿sabe qué? Toda la trama del enemigo, el Señor se la revelaba. Y cuando se descubría, entonces cambiaban estrategia. Ojo con eso, los líderes que están aquí. Las estrategias cambiarán siempre que descubramos la operación del enemigo. Aleluya. Y tenemos que estar pendientes a qué estrategia vamos a utilizar en cada momento. Porque el reino de las tinieblas no deja de operar. Y las estrategias tienen que ser certeras. Nehemías entonces conoció las acechanzas. Y entonces una de las estrategias fue: aquí ahora vamos a dividir, vamos a durar más tiempo trabajando, pero vamos a cubrir esta nación para que el propósito de Dios se cumpla. Vamos a cubrir esta casa para que el propósito de Dios se cumpla. Y la mitad del ejército, la mitad del pueblo va a cuidar y la otra mitad va a trabajar. Pero la mitad que va a trabajar nunca se despegará de su espada. Solo utilizarán una mano para poner los ladrillos y la otra la tendrán en la mano apuntando al enemigo que en el momento que se mueva fracasó. Bendigo el nombre de Dios. Porque el pueblo de Israel conocía el asunto, pero su lucha era contra carne y sangre. La de nosotros no es contra seres humanos. O sea que nuestra lucha es peor. Aleluya. Aleluya. Porque cuantas veces descubrían al enemigo, el enemigo se intimidaba. Ahora ustedes saben que quien dirigía el enemigo de Israel era el infierno, con el propósito de que la nación no se levante para que Jesús no pueda nacer, porque el miedo es Jesús. Que Jesús no vaya a nacer y que esa nación no se levante. E impedían que se levanten los muros, porque si se levantaban los muros, significaba que la ciudad tenía cobertura y que podían regresar a la ciudad, a vivir allí, para que entonces Jesús pueda venir, nacer, y Juan el Bautista, el profeta de la transición, venir a preparar el camino del Señor, y Jesús luego venir y establecer su reino y entregarse por la humanidad y con su sangre lavar la humanidad. Satanás no quería que eso ocurriera. Por eso esa lucha, aunque era espiritual, pero era con seres humanos físicos. Y ellos, como cuando Dios está en el propósito, Dios va a revelar todo. ¿Hay alguien aquí esta noche? Dios va a revelar todo. Porque Dios tiene que proteger su propia obra. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, es posible que alguien esté asustado aquí esta noche. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero el Señor nos dio una palabra y Él nos ha dicho que Él no nos ha dado espíritu de miedo, ni espíritu de cobarde. Así que hay que estar aquí preparado. Y vamos a ver en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1,
Ahí está la palabra hoy, para seguir la ruta que tenemos acerca de la conciencia espiritual. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El 6, 1:6. Por lo cual te aconsejo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo había impuesto su mano sobre Timoteo y le había declarado una palabra profética acerca de cuál era su ministerio, de qué debía hacer. Y entonces le dice, no te duermas, no te vayas a dormir, tienes que avivar el don. Tienes que ponerte a hacer aquello que Dios dijo que tú eres. Y esto es interesante porque justamente lo que el enemigo quiere es que no hagamos lo que Dios dijo que hagamos. Y que no creamos lo que Dios dijo que nosotros somos. Entonces le dice que tiene que avivar, pero aquí lo manda a él, avivar el fuego. Ese fuego que mantiene a la serpiente alejada. Le dice, aviva el fuego dentro de ti. Y le dice, hay una razón para que la haga. Lo haga porque Dios no te dio espíritu de cobardía. El espíritu de Dios que ha sido impartido en nosotros y el espíritu que habita en nosotros no ha sido para cobarde. Aleluya. Sino que nos dio un espíritu de poder, un espíritu que tiene dinamo, que tiene dinamita y que se utiliza para derribar montañas, para abrir caminos. Cuando anden buscando una dinamita para abrir un camino en un sitio, aleluya, el espíritu tuyo tiene dinamo, tiene poder. Y no es cobarde ni de miedo. Bueno, si el reino de Dios ha sufrido violencia a partir de Juan el Bautista, el espíritu que está operando en mí no puede ser cobarde. Y si es un espíritu cobarde, hay problema. Ahora, tenemos que desarrollar estrategia, porque no es enfrentarnos al enemigo por enfrentarnos, sino enfrentarnos mediante estrategia. Aleluya. Pero sin miedo, porque lo que hay en ti es poder. Espíritu de amor, dice la Escritura, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que es un espíritu de poder, pero acompañado de amor. Ahora, la Escritura no me manda a amar a Satanás porque él no tiene perdón, sino amar a la gente. Amar a la gente. ¿Okay? Para producir en ellos la liberación que se requiere. Y sobre todo, el espíritu también que se nos impartió es de dominio propio. Autocontrol. ¿Control de qué? Para nosotros controlarnos a nosotros mismos. ¿Sabías que tú puedes controlarte a ti mismo? Y que tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Y lo que haces, eres responsable. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni un espíritu que nos descontrola, sino que nos da ¿qué? Dominio propio. Tenemos conciencia de las cosas que hacemos. Aleluya. 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 Dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, no te avergüences. Porque el espíritu que hay en ti no es de cobardía, no es de miedo. En un mundo que está controlado por el infierno y un reino de Dios que ha sufrido violencia, el espíritu que está en ti es un espíritu de autoridad, de poder, de amor, para que aprendas a amar a la gente,
Nadie puede hacer nada por alguien si no lo ama. Primero hay que amar a la gente. Ni siquiera podemos orar por alguien ni corregirlo si no lo amamos. Y lo que une la iglesia es el amor. El amor. Los unos por los otros. Porque en vez de sangre, lo que corre entre nosotros, por la vena de la iglesia, lo que corre es amor. Y la palabra debería correr amor. Debería. Porque somos iglesia. Deberíamos amarnos. Entonces dice, el apóstol Pablo entonces sigue. Dice, vístanse de toda armadura de Dios para que puedan resistir contra la acechanza del diablo. Ya saben que tenemos que hacerlo y que no fuimos llamados con espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha visitado un espíritu de desenfreno, sino un espíritu de control. Y para derrotar a Satanás no se desenfrenen. Que el que se desenfrena no lo puede derrotar porque se va a su territorio. Y él conoce quién tiene autoridad personal y quién no. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo está describiendo la manera de operar todo lo infernal. ¿De qué manera opera? Y entonces comienza hablando de los rangos que existen. Desde principado, que es lo más alto, los gobernadores. Los principados son los que están a cargo de los países. Ellos dirigen todo el engranaje espiritual contrario desde los países, del país, desde la nación. Ese principado es el que controla las naciones. Ustedes han oído que en los pueblos, en este país, por ejemplo, se están celebrando las fiestas patronales. En esas fiestas patronales, ese patrón de esa ciudad es un gobernador. Porque lo que opera en cada ciudad es un gobernador, un agente del enemigo con el rango de gobernador que opera en las provincias. Y en la nación, para corromper a la gente que gobierna y corromper el país y traer influencia, es un principado. Aleluya. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo, la lucha de ustedes no es una lucha sencilla. Por eso tienen que estar vestidos de manera apropiada. Y por eso decimos esta noche, necesitamos desarrollar la conciencia espiritual para que nos demos cuenta quiénes son los que están operando alrededor de nosotros. ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la potencia de esos espíritus? Ahora, una cosa interesante. Yo sé que por el tiempo esto se va a quedar en la introducción de la introducción y después, quién sabe, puede desarrollar toda una serie acerca de la conciencia espiritual. Pero una cosa interesante aquí, que nosotros estamos enfrentándonos a unos espíritus y a un reino que se llama el reino de las tinieblas y que fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es el nivel de operación de ellos, es su manera de operar y que nosotros tenemos que conocerlo. Pero ya Cristo lo ha derrotado en la cruz del Calvario. Y no hay manera de que puedan dañar a la iglesia, bajo ninguna circunstancia, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Pero su nivel, su poder, su nivel de operación es sutil. Y el apóstol Pablo le llama acechanza. Concluyendo esta noche, quiero que todos los que estén aquí estén claros. El diablo te está acechando. Aleluya. Te está acechando. Y te está acechando para darte un golpe mortal. Pero el Señor no te llamó para que seas cobarde, para que seas miedoso, sino que te hizo una impartición de dinamita. Aleluya. Y lo único que puede hacer el enemigo contigo es encender la mecha. Aleluya. Y eso es lo que ha pasado en esta casa, que nos alborotaron y lo que han hecho es que nos han bendecido, porque nos han provocado para buscar a Dios. Aleluya.
Aleluya. Y si el enemigo encendió la dinamita, se le cae la montaña encima. Te desafío esta noche, concluyendo hoy, a que desarrolle desde tu espíritu la conciencia espiritual. Para que tú no tengas necesariamente que vivir como los que tienen temor, sino que tengas certeza de qué espíritu está operando, de qué manera. Cuando alguien se mueva alrededor tuyo, tú vas a saber si es el espíritu de Dios o si es un espíritu del infierno. Inclusive cuando alguien ministre, te dará cuenta qué espíritu está operando en ellos. Tienes que desarrollar conciencia espiritual. Y la victoria ya el Señor la entregó a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Y lo nuestro es someternos a Dios, resistirlo. Y recuerda que lo que hay en ti no es miedo. Que el ADN de Cristo no es de miedo. Aleluya. Ni es de desenfoque, sino de certeza, de confianza, de autoridad. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió conocerlo, saber lo más grande que existe. Aleluya. Y tener la seguridad de su misericordia sobre mí. Doy gloria al Señor, doy honor a Dios. Qué bueno concluir con esa canción. Te doy gloria.